La historia de Latinoamérica está escrita con sangre y fuego. ¿Qué guerras han marcado la región de manera indeleble? Descubramos juntos las 5 guerras más grandes y devastadoras de Latinoamérica. 5. Guerra Civil de Guatemala. La Guerra Civil de Guatemala fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1960 y 1996. Este conflicto fue el resultado de una combinación de factores políticos, sociales y económicos, incluyendo la desigualdad social, la represión política y la influencia de la Guerra Fría en América Latina. Causas del conflicto: desigualdad social. Guatemala tenía una gran disparidad entre las clases sociales, con una élite rica que controlaba la tierra y los recursos, mientras que la mayoría de la población, en su mayoría indígena, vivía en condiciones de pobreza extrema. Reformas agrarias. La reforma agraria impulsada en la década de 1950 buscaba redistribuir la tierra, pero fue revertida tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en 1954, lo que generó descontento. Represión política. A medida que crecía la oposición al gobierno militar, se intensificaron las violaciones a los derechos humanos y la represión de movimientos sociales. El conflicto comenzó oficialmente en 1960 con el surgimiento de grupos guerrilleros que luchaban contra el gobierno militar. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, el conflicto se intensificó, con el gobierno implementando políticas de tierra arrasada y campañas de exterminio contra comunidades indígenas y sospechosos de apoyar a la guerrilla. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó a los gobiernos militares guatemaltecos como parte de su estrategia para combatir el comunismo en la región. Se estima que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el conflicto. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, documentó numerosas violaciones a los derechos humanos. En 1996, se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto. Estos acuerdos incluían compromisos para abordar las causas profundas del conflicto, aunque muchos desafíos persisten hasta hoy. La guerra dejó profundas cicatrices en la sociedad guatemalteca, afectando la cohesión social y dejando un legado de violencia y desconfianza. A pesar de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala sigue enfrentando desafíos significativos, como la pobreza, la corrupción y la violencia. La memoria del conflicto y sus consecuencias siguen siendo temas relevantes en la política y la sociedad guatemalteca. 4. Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1932 y 1935, enfrentando a Bolivia y Paraguay. Este conflicto es significativo en la historia de ambos países, no solo por las pérdidas humanas, sino también por su impacto en la política y la identidad nacional de cada nación. La guerra se centró en el Chaco Boreal, una vasta región que se creía rica en recursos naturales, especialmente petróleo. La falta de claridad sobre los límites territoriales y el interés en los recursos del área llevaron a tensiones entre Bolivia y Paraguay. Durante la década de 1920, se intensificó la búsqueda de petróleo en la región, lo que aumentó la importancia estratégica del Chaco. El conflicto comenzó el 9 de septiembre de 1932, cuando las tropas bolivianas ocuparon una serie de posiciones en el Chaco. Paraguay respondió con una serie de ataques. A lo largo de la guerra, hubo varias batallas importantes, como la batalla de Boquerón 1932 y la batalla de Nanagua 1933. Las fuerzas paraguayas, aunque inicialmente en desventaja, lograron obtener victorias significativas gracias a su conocimiento del terreno y tácticas efectivas. Las condiciones en el Chaco eran extremas, con climas severos y escasez de recursos. Esto afectó a ambos ejércitos, pero fue particularmente duro para las tropas bolivianas. Se estima que entre 60.000 y 100.000 personas murieron durante el conflicto, muchas de ellas civiles. Las bajas fueron significativas en ambos lados. La guerra finalizó oficialmente con el Tratado de Paz de Buenos Aires en 1938. Paraguay logró conservar la mayor parte del territorio disputado, mientras que Bolivia perdió una parte significativa de su territorio. La guerra tuvo consecuencias políticas y sociales profundas. En Paraguay, consolidó un sentido de identidad nacional y militar. En Bolivia, el conflicto llevó a una crisis política y social que contribuyó a la inestabilidad en las décadas siguientes.
La Guerra del Chaco es recordada en ambos países como un episodio crucial que moldeó sus identidades nacionales. En Paraguay, se conmemora como una victoria que unió al pueblo. En Bolivia, se recuerda como una pérdida que generó un sentimiento de agravio y llevó a reflexiones sobre la necesidad de modernizar su ejército y fortalecer su política exterior. Además, el conflicto resalta las complejidades del nacionalismo y el imperialismo en América del Sur durante el siglo XX. 3. Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil que tuvo lugar en Colombia entre 1899 y 1902. Este enfrentamiento se caracterizó por ser una de las guerras más destructivas en la historia del país y tuvo profundas repercusiones políticas, sociales y económicas. La guerra fue el resultado de tensiones políticas entre los partidos liberal y conservador, que habían dominado la política colombiana desde la independencia. Las disputas sobre el control del gobierno, las reformas sociales y económicas, y la influencia de los Estados Unidos en la región contribuyeron a la polarización política. La situación económica del país también era precaria, con una economía basada en la agricultura que se enfrentaba a crisis financieras y descontento entre las clases trabajadoras, especialmente en áreas rurales. El conflicto comenzó el 17 de octubre de 1899, cuando un grupo de liberales se levantó en armas contra el gobierno conservador. La guerra se extendió rápidamente por todo el país. La guerra se puede dividir en dos fases principales. 1. La fase inicial, 1899 a 1900. Los liberales lograron varios éxitos iniciales y tomaron varias ciudades importantes. 2. La fase de desgaste, 1901 a 1902. A medida que el conflicto se prolongaba, ambos lados sufrieron grandes pérdidas. El gobierno conservador, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la intervención de Estados Unidos, logró recuperar el control de varias regiones. Se estima que la guerra causó entre 100.000 y 200.000 muertes, muchas de ellas entre la población civil debido a la violencia y las hambrunas resultantes del conflicto. La guerra devastó la infraestructura del país, afectando gravemente la economía. Las cosechas fueron destruidas y muchas regiones quedaron en ruinas. El conflicto terminó oficialmente en 1902 con el Tratado de Neerlandia, pero las tensiones políticas continuaron. La guerra debilitó a ambos partidos políticos y llevó a una reconfiguración del sistema político colombiano. Esto sentó las bases para el surgimiento del movimiento liberal en la década siguiente. La Guerra de los Mil Días dejó una marca profunda en la memoria colectiva de Colombia. Se considera un precursor de otros conflictos internos que afectaron al país en el siglo XX. Además, reflejó las divisiones sociales y políticas que han perdurado a lo largo de la historia colombiana. La guerra también es vista como un momento clave que contribuyó a la eventual separación de Panamá de Colombia en 1903, ya que la inestabilidad interna facilitó la intervención estadounidense en la región. 2. Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, fue un conflicto armado que enfrentó a Chile contra una alianza formada por Perú y Bolivia. Este conflicto tuvo profundas repercusiones políticas, territoriales y económicas en la región andina de Sudamérica. La guerra tuvo múltiples causas, entre las que se incluyen disputas territoriales. Las tensiones surgieron principalmente por la posesión de territorios ricos en recursos naturales, especialmente en el desierto de Atacama, que era rico en salitre. Intereses económicos. Chile tenía intereses económicos en la región, mientras que Bolivia y Perú también buscaban controlar estos recursos. En 1874, un tratado entre Chile y Bolivia garantizaba la libre circulación de mercancías chilenas en el puerto boliviano de Antofagasta, pero posteriormente Bolivia intentó aumentar impuestos a las empresas chilenas. Ambiciones expansionistas. Chile aspiraba a expandir su territorio hacia el norte, mientras que Bolivia deseaba recuperar el acceso al Océano Pacífico. El conflicto comenzó el 5 de abril de 1879, cuando Chile ocupó el puerto de Antofagasta tras la decisión de Bolivia de nacionalizar las propiedades chilenas. Perú, que tenía un tratado secreto con Bolivia, decidió intervenir en apoyo a su aliado. La guerra comenzó con una serie de enfrentamientos navales. La Armada chilena logró importantes victorias, como la Batalla de Iquique y la Batalla de Punta Gruesa. Tras asegurar el dominio naval, Chile lanzó campañas terrestres hacia el norte,
ocupando territorios peruanos y bolivianos. Las batallas más significativas incluyeron la batalla de Tarapacá y la batalla de Arica. La guerra finalizó formalmente con la firma del Tratado de Ancón, que cedió a Chile las provincias de Tarapacá y parte de la provincia de Arica. Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico, convirtiéndose en un país sin litoral. Chile se consolidó como una potencia regional, expandiendo significativamente su territorio. Perú también sufrió pérdidas territoriales y un impacto en su economía. La guerra dejó un legado de resentimiento entre los países involucrados. En Bolivia, la pérdida del litoral ha sido un tema central en la política nacional desde entonces. La Guerra del Pacífico es un evento histórico clave en la historia de Sudamérica. Sus consecuencias se sienten hasta hoy en las relaciones entre Chile, Perú y Bolivia. El conflicto también marcó el inicio de un periodo de expansión territorial para Chile y contribuyó a la formación de una identidad nacional en el país. Además, ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis en la historiografía latinoamericana. 1. Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870, también conocida como la Guerra del Paraguay, fue un conflicto armado que enfrentó a Paraguay contra una coalición formada por Argentina, Brasil y Uruguay. Este conflicto es uno de los más devastadores en la historia de América del Sur y tuvo un impacto significativo en la región. Paraguay, bajo el liderazgo del presidente Francisco Solano López, buscaba expandir su influencia en la región. Las relaciones entre Paraguay y sus vecinos eran tensas debido a disputas territoriales y políticas. Argentina y Brasil tenían intereses en la región del Río de la Plata y deseaban limitar la influencia paraguaya. La inestabilidad política en Uruguay también contribuyó a las tensiones, ya que López apoyaba a un bando en el conflicto interno uruguayo. Solano López aspiraba a convertir a Paraguay en una potencia regional, lo que chocaba con los intereses de sus vecinos. La guerra comenzó en diciembre de 1864, cuando Paraguay declaró la guerra a Brasil tras la intervención brasileña en Uruguay. En 1865, Argentina se unió a Brasil y Uruguay en una alianza contra Paraguay, formando la Triple Alianza. Paraguay inició la guerra atacando territorio brasileño y luego invadiendo el norte de Argentina. A pesar de ser superado en número y recursos, Paraguay mostró una fuerte resistencia bajo el mando de López. La batalla de Curupaytí 1866 fue una de las victorias más significativas para Paraguay. Con el tiempo, las fuerzas aliadas lograron avanzar y rodear Asunción, la capital paraguaya. La guerra se volvió extremadamente destructiva, con altos costos humanos y materiales. La guerra resultó en una devastación masiva del país. Se estima que entre el 60% y el 70% de la población paraguaya murió durante el conflicto, incluidos muchos hombres en edad militar. Esto tuvo un efecto duradero en la demografía y economía del país. La guerra terminó formalmente con la derrota de Paraguay. El Tratado de Asunción estableció nuevas fronteras, y Paraguay perdió parte de su territorio a favor de Brasil y Argentina. La guerra alteró el equilibrio de poder en la región. Brasil emergió como una potencia dominante en el continente, mientras que Argentina consolidó su control sobre sus territorios. Uruguay también se vio afectado por las repercusiones del conflicto. La Guerra de la Triple Alianza dejó un legado complejo en América del Sur. Para Paraguay, fue una catástrofe que marcó su historia y su desarrollo posterior. La guerra es recordada como un símbolo de resistencia, pero también de tragedia nacional. Para los países aliados, el conflicto representó un momento de consolidación territorial y poder militar, pero también dejó heridas profundas en las relaciones entre los países involucrados. El impacto social, económico y político de esta guerra sigue siendo objeto de estudio y reflexión en la historiografía latinoamericana. Eso es todo para hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por las 5 guerras más grandes de Latinoamérica. No olvides suscribirte y activar la campana para más contenido interesante. Comparte tu opinión en los comentarios y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.